El sistema nervioso está formado por órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento. El sistema nervioso se divide en dos: en el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se les llama nervios sensoriales, ya que proviene de los sentidos. Pero si estos llevan información desde el sistema nervioso central hasta los órganos, se denominan motores, ya que producen movimiento. El encéfalo es un órgano dentro de la cabeza que controla todas las funciones de un ser humano. El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. Está compuesto por tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. El cerebelo ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal y la principal región del encéfalo. La fisura transversa, junto a la tienda del cerebelo, divide el cerebro del cerebelo. El cerebelo se asemeja a una mariposa, la zona central angosta es el vermis y las alas son los hemisferios cerebelosos. La función principal del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Sus lóbulos son el lóbulo anterior y posterior. Estos gobiernan los aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos, y el lóbulo floculonodular contribuye al equilibrio y a la postura. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central. La médula espinal. Pues la médula espinal se encuentra alojada en el conducto vertebral de la columna vertebral, y las vértebras incurdantes proporcionan una fuerte proporción de resguardo a la médula espinal. Los ligamentos vertebrales, las meninges y el líquido celofarroquídeo constituyen una protección adicional. Se constituye por tres meninges, que las meninges son tres capas de tejido conectivo protectoras que revisten la médula espinal y el encéfalo. La primera es la vía madre, que es la capa más interna de las meninges. Es una fina y transparente capa de tejido que se adhiere a la superficie de la médula espinal y al encéfalo. Esta está compuesta por células pavimentosas cuboides dentro de los haces entretejidos de fibras colágenas. Después está lo que es la aracnoides, que es la meninge media, y esta viene siendo una membrana avascular denominada aracnoides y tiene un revestimiento delgado formado por células delgadas y fibras colágenas con disposición laxa y fibras elásticas. Esta se denomina aracnoides por la disposición que tiene como tela de una araña y se encuentra por dentro de la dura madre y se continúa con la aracnoides en el cerebro. Entre la dura madre y la aracnoides se halla un estrecho espacio subdural que contiene el líquido intersticial. Y por último tenemos la dura madre, que es la capa más superficial de las meninges, y esta es una capa gruesa y dura compuesta por tejido conectivo denso y regular. Esta forma un saco desde el nivel del foramen magno o agujero occipital, que es donde se continúa con la dura madre cerebral hasta la segunda vértebra sacra. También se continúa con el epineuro, el revestimiento externo de los nervios espinales y craneales. Raíces espinales. Dos haces de axones llamados raíces, una en cada nervio espinal con un segmento medular por medio de haces de axones, incluso más pequeños denominados racillas. La raíz nerviosa anterior ventral está compuesta por fibras motoras eferentes que fijan de los cuerpos de las neuronas del cuerno, que es decir, el asta anterior de la sustancia gris medular, hasta los órganos efectores periféricos.
una raíz nerviosa dorsal que está formada por fibras sensitivas aferentes desde los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de los nervios espinales o de la raíz anterior ventral, que ésta se extiende periféricamente a las terminaciones sensitivas y central al cuerno, es decir, el asta posterior de la sustancia gris medular. Las raíces nerviosas anterior y posterior se unen dentro del foramen invertebral o en sus inmediaciones proximales, para así poder formar un nervio espinal mixto, ya sea motor y sensitivo, que se divide enseguida en dos ramos, un ramo posterior dorsal y un ramo anterior ventral. Al ser así ramos de nervio espinal mixto, los ramos posterior y anterior llevan fibras motoras y sensitivas, al igual que todas sus ramificaciones subsiguientes. El primer par craneal es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es enteramente sensitivo, contiene axones que conducen impulsos nerviosos del sentido del olfato. El epitelio olfativo ocupa la parte superior de la cavidad nasal, cubre la cara inferior de la lámina cribosa y se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. Los receptores son las neuronas bipolares del epitelio olfatorio. Cada una presenta una única dendrita sensitiva al olor, que se proyecta desde un lado del cuerpo neuronal, y un axón amielínico que se origina en el externo opuesto. Haces de axones pertenecientes a los receptores olfatorios atraviesan la lámina cribosa a través de unos 20 orificios a cada lado de la nariz. Estos 40 haces de axones forman los nervios olfatorios derecho e izquierdo. Los nervios olfatorios finalizan en dos masas de sustancia gris denominadas bulbos olfatorios, dos proyecciones del encéfalo que descansan sobre la lámina cribosa del etmoides. En su interior, los axones terminales de los receptores olfatorios hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas siguientes que forman la vía olfatoria. Los axones de estas neuronas constituyen los tractos olfatorios, que se extienden hacia atrás desde los bulbos. Los axones de los tractos olfatorios finalizan en el área olfatoria primaria del lóbulo temporal de la corteza cerebral. El segundo par craneal es el nervio óptico. Es enteramente sensitivo. Este contiene axones que conducen impulsos de la visión. En la retina, los conos y los bastones inician las señales visuales y las transmiten a las células bipolares, que conducen la señal a las células ganglionares. Los axones de todas las células ganglionares de cada retina se unen para formar el nervio óptico, que atraviesa en su trayecto el conducto óptico. Unos 10 milímetros por detrás del globo ocular, los dos nervios ópticos convergen en el quiasma óptico. Dentro del quiasma, los axones de la mitad interna o medial de cada ojo cruzan hacia el lado opuesto. Los de la mitad externa o lateral continúan en el mismo lado. Por detrás del quiasma, los axones se reagrupan y dan lugar a los tractos ópticos. Nervio oculomotor. Se dirige hacia adelante y se divide en dos ramos, superior e inferior, que atraviesan la fisura orbitaria superior y llegan a la órbita. Ramo superior. Los axones inervan el músculo recto superior, un músculo extrínseco del glóbulo ocular, y el elevador del párpado superior, que es el músculo del párpado inferior. Ramo inferior. Los axones del ramo inferior inervan los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, todos los músculos extrínsecos del glóbulo ocular. El nervio troclear es el nervio más pequeño de los 12 pares de nervios craneales y el único que surge de la superficie posterior del tronco encefálico. Las neuronas motoras somáticas se originan en el núcleo mesencefálico, que es el núcleo troclear, y sus axones cruzan hacia el lado opuesto cuando salen del encéfalo, sobre su cara posterior. El nervio envuelve la protuberancia y sale a través de la fisura orbitaria superior hacia la órbita. Nervio trigémino. Es un nervio mixto y el más grande de los nervios craneales. Se origina de dos raíces en la superficie anterolateral de la protuberancia
en la extensa raíz sensorial, se presenta en el ganglio del trigémino, que contiene los cuerpos de la mayoría de las neuronas sensoriales. Las neuronas de la raíz motora más pequeñas se originan en un núcleo de la protuberancia. Presenta 3 ramas, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar, el nervio mandibular. Los axones sensitivos conducen impulsos nerviosos de dolor, tacto y sensación térmica. Los axones motores, branquiales forman parte del nervio mandibular, controlan los músculos de la masticación y del control del músculo del oído medio. Nervio abducens. Se originan en un núcleo en la protuberancia. Los axones motores somáticos se extienden desde el núcleo hasta el músculo recto lateral, un músculo extrínseco del glóbulo ocular al que llega después de atravesar la fisura orbitaria superior. Nervio facial. Es un nervio craneal mixto. Sus axones sensitivos se extienden desde los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua, que entran en los huesos temporal para unirse al nervio facial. Desde aquí, los axones sensitivos pasan al ganglio geniculado, un conglomerado de cuerpos neuronales sensitivos que se encuentra al lado del nervio facial, dentro del hueso temporal, y finaliza en la protuberancia. El nervio vestibulococlear es un nervio sensitivo especial formado por 2 ramos, el ramo vestibular y la rama coclear. Los axones del ramo vestibular provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo del oído interno. Se extiende hasta el ganglio vestibular, donde se localizan los cuerpos celulares. Los axones de la rama coclear surgen del órgano espiral. Su cuerpo celular se localiza en el ganglio espiral de la cóclea. Nervio glosofaringeo. Es un nervio craneal mixto. Los axones sensitivos provienen de los botones gustativos y receptores somáticos sensitivos del tercio posterior de la lengua, de propioceptores localizados en los músculos de la deglución, inervados por el ramo motor del nervio barroreceptores, quimioreceptores del oído externo. Los axones sensitivos atraviesan el foramen yugular y llegan al bulbo raquídeo. Nervio vago. Es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza y el cuello hasta el tórax y el abdomen. Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones de tacto, dolor y temperatura de algunos botones gustativos, de la epiglotis y la faringe, y de propioceptores del músculo del cuello y la faringe. También se encuentran axones sensitivos que nacen de barroreceptores. Los axones de las neuronas motoras autónomas del vago se originan en el núcleo de la protuberancia e inervan los pulmones, el corazón, las glándulas del tubo digestivo y el músculo liso de las vías respiratorias, esófago, estómago, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Nervio accesorio. Este es un nervio craneal motor y ha sido dividido en 2 partes, que viene siendo un nervio craneal accesorio y un nervio espinal accesorio. Son axones motores que se originan en el asta gris anterior de los primeros 5 segmentos de la porción cervical de la médula espinal. Estos axones abandonan la médula espinal lateralmente y se reúnen, ascienden a través del foramen magno y luego salen a través del foramen yugular junto con los nervios vago y glosofaringeo. Los axones sensitivos del nervio accesorio, que se originan en los propioceptores de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio accesorio, pero finalmente abandonan este nervio para unirse a los nervios del plexo cervical. Nervio hipógloso. Este es un nervio craneal motor. Los axones motores somáticos se originan en un núcleo del bulbo raquídeo, abandonan el bulbo sobre su cara anterior y atraviesan el conducto del hipógloso e inervan los músculos de la lengua. Los axones sensitivos no regresan al encéfalo y al nervio hipógloso. En cambio, los axones sensitivos que se originan en los propioceptores de los músculos linguales comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio hipógloso, pero luego lo abandonan para unirse a los nervios espinales cervicales y terminar en el bulbo raquídeo. Vuelven a entrar al sistema nervioso central a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales.